Iniciamos Buena Salud, bienvenidos, gracias a todos los televidentes que sintonizan Saracay Televisión, que día a día nos sigue, y también a quienes nos ven en las redes sociales. Ya pueden conectarse también al link que está en vivo para que nos puedan ver en Facebook. Estamos como Saracay Televisión, Canal 5, y nos pueden ver en redes sociales. También estamos @buenasaludS en Instagram, y si quieren hacer algún comentario o alguna sugerencia, pueden escribirnos al número de WhatsApp al 0988-300-121. Antes de iniciar nuestro programa, quiero decirles que vestimos gracias a Camisería Inglesa, que ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lilia, diagonal al Hospital del IES. En redes sociales se encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Moda y estilo con camiseta inglesa, y si de un calzado de calidad se trata, vaya Payless. Payless está ubicado en la avenida 29 de Mayo y Tulcán, y también lo encuentran en el Paseo Shopping. Tienen calzado para damas, caballeros y niños, para todas las edades y en la mejor calidad. Vaya Payless. En nuestro programa de hoy nos visita nuestro doctor Alejandro Barreto. Él es médico internista, viene del Hospital San Marcos, y el tema que vamos a ver en esta mañana es cefalia, dolor de cabeza. Bienvenido, doctor, gracias por ser con nosotros. Buenos días. Bueno, sí, el dolor de cabeza es uno de los síntomas más comunes, o casi que el principal, en muchas enfermedades y varios motivos, ¿no? Y muchas veces los pacientes lo relacionan bastante con ciertas patologías y por eso se automedican, y ahí vienen los problemas. Cuando acostumbramos a medicarnos por este motivo y no sabemos definir o identificar factores de riesgo de una cefalea, que hay factores de riesgo en que uno puede decir, pasa algo extraño y tengo que hacer una tomografía o hacer el análisis con un médico especialista. Y sin embargo, estos dolores de cabeza que normalmente se dan a veces por el mismo problema que a veces las personas no tienen un buen descanso, probablemente están con muchas preocupaciones, probablemente les dio insolación porque estuvo mucho tiempo al sol, hicieron algún tipo de actividad y genera estos diferentes dolores de cabeza. ¿Qué pasa con todas estas personas que día a día de pronto tienen un sinfín de cosas que realizan y se presentan estos pequeños dolores, y ellos no le toman mayor atención, y que sin embargo solamente van y se automedican o se toman algún analgésico y dicen, bueno, ya me calmó, ya me pasó y ya hasta ahí llego? Claro. Bueno, primero en una evaluación tiene que valorarse el historial de dolores de cabeza, de cefaleas. Muchas personas, casi la mayoría de las personas, se identifican con unas migrañas. Ahora, hay que definir también que la clasificación de cefaleas son primarias y secundarias. Entonces, en las primarias están las migrañas, las cefaleas tensionales y las cefaleas en racimo. Las más comunes son las cefaleas tensionales, que es lo que tú acabas de decir. Y obviamente muchas personas lo relacionan es por el estrés del trabajo, que no pueden dormir, o muchos motivos. Estas cefaleas suelen ser leves a moderadas. Entonces, muchos pacientes ya conocen este dato de que me da dolor de cabeza porque me estresé, porque peleé con mi familia, porque peleé con problemas familiares, etc. Iban y se automedican. Y bueno, para evitar esto, obviamente tengo que evitar todo estos desencadenantes. Entonces, no es que existe un tratamiento especial para la cefalea tensional. Sí, calma el dolor, pero mientras yo tenga la exposición del estrés laboral, el estrés emocional, o todo esto que muchas veces se curan más bien con terapia psicológica o apoyo. Entonces, ese es el camino. Cuando tenemos una migraña ya en sí diagnosticada, pues bueno, el tratamiento es diferente, farmacológico, por eso hay que visitar a un médico. Estas cefaleas migrañosas tienen un historial a partir de la adolescencia, muchas veces empiezan con dolores de cabeza, y ya los pacientes ya conocen cómo es su dolor de cabeza. Saben en qué momento va a aumentar el dolor, saben qué síntomas se relacionan, porque en las migrañas se relacionan varios síntomas. Por ejemplo, la fotofobia, que es el malestar intenso a la luz intensa. Ya puede haber náuseas, o también un dolor que te incapacita. O sea, que es un dolor tan intenso que me limita a hacer las actividades cotidianas en el hogar o en el trabajo. Entonces, incluso hay un acrónimo que es en el SPIN, pero bueno, en español sí es SPIN, que es la fotofobia, la incapacidad y las náuseas, como para poder guiarme en un caso de migraña. Ahora, existen casos de cefalea secundaria, que esa es una gama altísima de motivos de dolor de cabeza.
La principal causa de la cefalea secundaria son las resacas. Entonces, esa es la principal causa. Todo el mundo sabe cómo tratarse una resaca, un chuchaqui. Y bueno, y otros motivos que son relacionados a infecciones dentro de la cabeza, otitis, sinusitis, faringitis, amigdalitis, etc. Pero también existen motivos o causas que son ya estructurales del sistema nervioso central, o sea, exactamente cerebrales. Entonces, esas son las que hay que, muchas veces no las reconocemos, pero que hay que tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, factores de riesgo de una cefalea. O sea, cuando yo tengo que alarmarme cuando tengo un paciente que es crónico, tiene una cefalea crónica, pero empezó a notar que la cefalea ya no era igual que antes. Antes era leve, me pasaba con la pastillita, pero ahora ya no me pasa con la pastilla y es muy intensa. Eso es una alarma. Otro signo de alarma es que en todo paciente de 50 años que recién aparezca una cefalea es un factor de alarma y hay que hacer resonancia magnética y estudios especializados. O pacientes que viven con VIH, pacientes con antecedentes de cáncer, por ejemplo, o pacientes inmunodeprimidos, o una historia de cefalea que empezó a cambiar la conducta de la cefalea, que antes era solo de un lado, o bueno, a veces de un lado, a veces de otro lado, pero ahora es en toda la cabeza. Es una cefalea que empieza a tener síntomas acompañantes, como parestesias, o sea, hormigueo de un lado del cuerpo, debilidad de un cuerpo, de un lado del cuerpo. Entonces, son signos que ya se van relacionando con otras causas que posiblemente puedan ser neurológicas. Otros motivos también de que tengo que alarmarme es que, bueno, que los pacientes que tienen cefaleas empiezan a notar que ya en la noche, en las horas de descanso, se despiertan con un dolor intenso de cabeza. Antes si dormían, se levantaban con dolor de cabeza, pero dormían. Ahora ya no duermen. O sea, se levantan 1, 2, 3 de la mañana con un dolor de cabeza y el dolor los levanta de la cama. Esos son signos de alarma de una cefalea. Y lo cual te lleva a que el paciente necesite hacer un estudio de imágenes lo más probable. ¿Por qué digo esto? Porque muchos pacientes creen que todo dolor de cabeza necesita hacerse una tomografía. Y sin embargo, o sea, realmente uno a veces no se imagina que un simple dolor de cabeza puede desencadenar muchos factores, o sea, porque al momento de que uno ya tiene todos estos eventos que pueden ser repetitivos, que pueden ser en ciertos lapsos de tiempo u horario que uno dice, bueno, estoy sufriendo o estoy padeciendo de estos dolores intensos que de pronto se puede alojar en un solo lado, luego en el otro o luego en conjunto, como lo acabas de comentar. Realmente es como un signo de alarma de que algo no está funcionando, de que algo realmente está mal. Y sin embargo, cuando ya los dolores ya no se los puede calmar de una forma como cuando algo muy leve y te tomaste una pastilla y pasó y ya no te volvió a dar más. Pero si vuelve y regresa, ya hay que tomar un poco de consideración. El primer paso a seguir, y esto para cuando regresemos de la pausa, el primer paso a seguir con una persona que tiene dolores constantes, que de pronto no cree que tiene algún antecedente, un ejemplo, un accidente de tránsito, no fue golpeada su cabeza, simplemente llega de la nada. ¿Qué es lo que debe hacer el paciente para saber que ese dolor que está presentando no es un dolor que puede de pronto desencadenar una enfermedad que puede complicar su vida cotidiana, etcétera? Bueno, contestaremos todo esto al regresar después de esta pequeña pausa. Y seguimos en Buena Salud hablando con el doctor Alejandro Barreto sobre cefalea y dolores de cabeza, que es un tema bastante interesante que a todos creo que nos involucra de alguna manera. Antes de ir al corte, le preguntaba al doctor sobre cómo una persona que de pronto no tiene algún tipo de antecedente, que no tiene alguna molestia o digamos que tal vez no sufre un accidente anteriormente, que podemos decir, de ahí puede desencadenar este problema. Simplemente están llegando dolores de cabeza constantes, está la persona que toma medicamentos y de pronto ya no hay esa relajación de pronto y siguen habiendo eventos y esto se puede volver un poco más crónico. ¿Qué hacer en ese caso que ya me identifico que tengo un problema de que ya no es común o ya no es normal? O sea, sí, muchos pacientes ya llegan a la consulta es por eso, porque yo tengo un dolor de cabeza de meses o de años que tomaba cierta pastilla y me pasaba el dolor. Entonces,
Ya como la pastilla ya no le pasa el dolor, ahora sí voy al médico. Entonces, sí, es un signo de alarma. Es un signo de alarma porque ya es una cefalea que ya cambia de conducta, como ahora estábamos hablando, que ya no calma con la medicación, que se vuelve más intenso y sí, hay que visitar al médico siempre a un dolor de cabeza de reciente aparición, a la edad que sea, porque hay que saber diagnosticar cuál es la causa de esa cefalea y indicarle al paciente cuáles son los signos de alarma que el paciente debe tener para decir, a ver, este dolor es característico así, tomando mi pastilla. Muchas veces los dolores no calman 100% con la medicación, pero sí disminuyen la intensidad. Lo importante es que el paciente pueda realizar sus actividades normales, cotidianas. Y muchas veces no se pasa el 100% del dolor. Entonces él tiene que saber reconocer el tipo de dolor de cabeza que tiene, cuál es su diagnóstico o el motivo de su cefalea y los signos de alarma. Entonces cuando ya el paciente reconoce sus signos de alarma, te dicen, no, esto no es normal, esto no me ha pasado en todos estos años de cefalea, tengo que asistir al médico. Los signos de alarma ya los dije antes, focalidades neurológicas, tics que aparecen, debilidad en un lado del cuerpo, que ya no puedo articular las palabras, empiezo a hablar enredado, o empiezo a ver alucinaciones, a tener alucinaciones. Todos estos son signos que son de alarma y tengo que visitar a un especialista para el análisis y el diagnóstico de la causa de esta cefalea. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen una sinusitis crónica, que viven con congestión nasal, pero nunca han sentido una cefalea muy intensa y que empiezan a sentir cefalea más intensa. Entonces, esta sinusitis crónica puede provocar una cefalea muy intensa, incluso puede llegar a tener fiebre. Si empieza a tener síntomas sistémicos de que tengo una infección, acompañado o sea, fiebre, una infección y una cefalea intensa, también tengo que inmediatamente ir a asistir a un médico para que me revise y qué tipo de infección tengo. ¿Qué hay de las mujeres que están en estado de gestación y que de pronto tienen este inconveniente? Ellas pueden normalmente también dar un seguimiento para estos tratamientos de problemas de dolor de cabeza. Claro, hay medicamentos que ya no puede usar las mujeres embarazadas. Ya no pueden usar, el ginecólogo sabe muy bien qué tiene que usar. La mujer embarazada prácticamente como analgésicos, paracetamol y en casos exclusivos algún otro tipo de medicamentos, pero no para de largo tomar, ¿no? Entonces, sí, las embarazadas con cefalea o con historia de migrañas también tienen que saber que el embarazo podría aumentarle también los episodios de migraña, aunque también los puede disminuir. Pero sí hay que visitar al especialista para definir cuál es el tratamiento preciso para el tipo de paciente que tenga. ¿Y hay de pronto algún hallazgo que se haya encontrado en que en niños también se puedan presentar este tipo de dolores de cabeza así repentinos? En niños, más que todo, el dolor de cabeza es por tos. Los niños casi siempre están con gripes, también la sinusitis les afecta, las otitis. Las otitis son bastante comunes en los niños porque se agripan bastante. Entonces ya empiezan la sinusitis y eso es la causa principal de los dolores de cabeza de los niños. Perfecto. Cuando ya las personas están en tratamiento y obviamente están en diferentes controles y todo esto, si esto empieza a ser un poco más crónico, ahí ya se puede optar por realizar ya exámenes por imagen para ver qué encuentran ustedes allí. Claro, cuando una cefalea empieza bueno, las cefaleas en sí, las cefaleas primarias son bastante crónicas. Ya. Si yo identifico que es una cefalea tensional crónica, no necesito hacer estudios de imagen. Simplemente cambiar el estilo de vida, de pronto si es el trabajo, tratar de cambiar el ambiente laboral y tratar la causa de su tensión en la causa de la cefalea. Cuando ya se diagnostica migraña, ojo, muchas veces para diagnosticar migraña tengo que descartar primero una causa secundaria. Entonces, la mayoría de los pacientes sí les solicitamos tomografía para descartar que no haya, o sea, cuando recién lo vamos a diagnosticar de migraña, hay que hacer un estudio tomográfico para descartar que no sea una secundaria. Ya una vez descartado que no haya una alteración estructural cerebral, ya se le puede decir, bueno, si es una migraña por tal motivo, y bueno,
y ahí ya darle tratamiento adecuado. Este mito, o si no es mito y sea verdad, hay personas que son hipertensas, sufren depresión arterial alta o baja y lo asocian con los dolores de cabeza. Y también hay personas que tienen problemas de dislipidemia, que también se sienten mareados y lo asocian a un dolor de cabeza. ¿Esto Ajá. tiene que ver algo allí o completamente distinto? No tiene mucho que ver. Lo que sí pasa es que hay pacientes que ya han sido hipertensos y que no han sido diagnosticados y que por cefaleas tensionales o cualquier otro motivo empezó a doler la cabeza y por el dolor de cabeza empieza a subir más la presión. Cualquier tipo de dolor nos hace elevar la presión. Y ahí es cuando, bueno, yo voy al médico porque me duele la cabeza mucho y el médico toma la presión y está elevada. Muchas veces, solo con pasar, con calmar el dolor, la presión ya disminuye. Igualmente con las dislipidemias. Las dislipidemias, para que sean sintomáticas, tienen que tener una dislipidemia bastante elevada. No toda dislipidemia provoca síntomas. Entonces, eso de los mareos, de los dolores de cabeza por dislipidemias leves a moderadas no tienen ninguna relación. No provocan síntomas prácticamente. Muy bien, de verdad que ha sido un tema muy interesante y hablar sobre este problema de dolores de cabeza que ya sabemos que si tenemos un problemilla ahí, tenemos que siempre buscar y acudir al médico. Más importante siempre no en la automedicación, siempre hay que hacerlo de manera controlada y guiada por el especialista. En este caso aquí Alejandro, médico internista, pues a mucha gente se ha de preguntar dónde está ubicado tu consulta para que las personas puedan agendarse y de pronto cualquier otro problema que tengan pues claro. sean tratados. Si necesitan de alguna atención, pues en el Hospital San Marco, diagonal al Hospital Gustavo Domínguez, en el consultorio número 7, piso 1. Así es, y el número de teléfono está en pantalla. Muchas gracias, Alejandro, Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a quienes están viendo el programa, quiero hacer una mención de parte de EMI y M Salud y en su Hogar. Están obsequiando para este fin de mes 3 íntima. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Escribir al número de WhatsApp y te pones su nombre, o por redes sociales colocar también su nombre que desean participar, porque esto lo vamos a sortear a fin de mes. Nos ha entregado la doctora 3 y también está obsequiando 2 Papa Nicolaos con consulta, y estaremos dando a conocer estos beneficios para 5 personas este fin de mes. Así que tienen oportunidades para que ustedes se inscriban por parte de la doctora Vanessa Montalvo de M&M Salud y en su Hogar. Así que tienen oportunidades para esto. Les quería dejar comentando para que ustedes se inscriban en las redes sociales o en las redes del canal. Y también agradecer también a Camisería Inglesa, que gracias a ellos estamos vistiendo el día de hoy. Están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal Hospital del IE. Su número de teléfono es el 099-083-6326. Y lo encuentran en Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Voy a vestirlo con ellos. Y también el mejor calzado lo tienen en Payless, que están en la avenida 29 de Mayo y Tulcán, y en el Paseo Shopping. Calzados para damas, caballeros y niños, para todas las edades y para todos los gustos. Sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión. Nos despedimos. Viene una excelente programación.